Adelante. Un primer modelo se refiere a los efectos de transmisión materna. ¿Cómo les llamaron o cómo los bautizaron y hasta ahora se les conocen, ¿no? Como efectos maternos, ¿no? Otro tipo de transmisión hereditaria es el que corresponde a la herencia de orgánulos. Ustedes saben que en los organismos eucariontes y también en los procariontes, ¿no? Hay organelos que tienen, además de la cromatina que hay en el núcleo celular en las células eucariontes, lo hay también en organelos, como por ejemplo en las bacterias, nosotros tenemos, ¿qué organelos tenemos en las bacterias? Pocos, ¿no? Pero existen. Y uno de ellos son los ribosomas. Y en los ribosomas se han encontrado, ¿qué cosas se han encontrado? Se han encontrado partículas, etcétera, pero también se han encontrado ADN, ¿no? Entonces se supone que ese ADN que porta este orgánulo tiene también las mismas características que tiene el ADN nuclear. Entonces ahí nosotros vamos a ver orgánulos como por ejemplo los ribosomas, ¿ya? O, perdón, las mitocondrias, u orgánulos como, por ejemplo, los cloroplastos en la planta, ¿no? Entonces, en la herencia extranuclear encontramos esa presencia del DNA tanto en mitocondrias como en cloroplastos, ¿no? Por eso se ha llamado a esta forma de transmisión o vehículo de transmisión hereditaria o de características hereditarias, herencia organular, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de transmisión hereditaria, que es un poco más complicado y que ha sido estudiado en algunos organismos sencillos, como el paramecium, como algunos hongos, ¿no? Y también, por ejemplo, en algunas algas unicelulares. Y se le ha llamado herencia infecciosa. ¿Por qué razón? Porque existen partículas que no están asociadas a ninguna estructura molecular de ADN, pero que también tienen esa manifestación. Entonces, estos tres patrones hereditarios son los que nosotros conocemos como herencia extranuclear. Vamos a referirnos a cada uno de ellos y después ustedes buscarán mayor bibliografía. Pasamos, hija. Miren, el primer modelo, que es bien objetivo, ¿no? Es el que estudió Correns a inicios del siglo XX, ¿no? Correns estudió la herencia de una característica que mostraban las plantas de Mirabilis jalapa, ¿no? Esta plantita que está dibujada a la izquierda en la diapositiva. Mirabilis jalapa presenta tres tipos de ramas, ¿no? Unas ramas son verdes, como la que están viendo ustedes acá, ¿no? Otras ramas son blancas, como las que están viendo ustedes acá, y otras ramas son variegadas, o sea, tienen sectores que tienen manchas blancas y manchas verdes. Bueno, en la planta, cuando se hace la investigación de cómo es que se reproduce vegetativamente esta planta, ¿no? Se encuentra que las ramas que se forman a partir de las partes verdes de la planta siempre van a ser verdes. Lo mismo ocurre con las plantas que las ramas que carecen de clorofila, ¿no? Y por lo tanto son blancas y van a generar siempre plantas blancas, ¿no? Igual ocurre en este sistema, pero con un condicionamiento. Cuando la planta se porta como femenina, o sea, dadora de pistilos, o como masculina, ¿no? Dadora de grano de polen. Correns, investigando esta forma de transmisión tan peculiar, diferente de la mendeliana, pudo hacer este análisis. Pasa, hija, dale un clic, ya. Cuando se usó el fenotipo de la rama como hembra, por ejemplo, en la rama blanca, ¿no? Cuando las ramas eran blancas, este, eh, y el fenotipo de la rama que proveía los granos de polen también era blanca, el fenotipo de la descendencia toda se generaba blanca. O sea, las ramas que se formaban a partir de ese cruzamiento, porque se supone que cada rama tiene flores, ¿no? Originaba
una descendencia blanca. Ahora, cuando la, cuando la rama era también femenina, ¿no? Pero la parte masculina, o sea, la dadora de polen era verde, la descendencia seguía siendo blanca, a pesar, ¿no? Que nosotros suponemos que el verde es dominante sobre el blanco, ¿no? Miren este otro ejemplo, ¿no? Cuando la rama blanca femenina recibía granos de polen de la parte variegada de la planta, la descendencia seguía siendo blanca. O sea, ¿qué era lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos acá? Que quién predominaba en la generación del fenotipo por el modelo que estamos mirando. ¿Quién era el que originaba la característica fenotípica de la descendencia? ¿Qué dicen, chicos? Keila, ¿qué dices? Vamos avanzando ya. Cuando la parte verde de la planta, perdón, era la dadora de óvulos, o sea, la que tenía los estambres, y se cruzaba con granos de polen procedentes de la parte blanca, la descendencia era verde. Así el progenitor fuera blanco, verde o variegado. La descendencia siempre era verde. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos viendo una tendencia, ¿no? Veamos, ¿no? Si la parte femenina, o sea, la rama que originaba los pistilos, era variegada y se portaba como dadora de óvulos, ¿no? Y el polen procedía de ramas blancas, verdes o variegado, toda la descendencia era variegada. Si nosotros vemos este cuadro, ¿podemos sacar alguna conclusión? Pregunto. ¿Qué dice Renato? Renato, ¿estás? Profesora, Sí, mirando el cuadro, ¿ustedes qué podrían argumentar? sería que, bueno, que cuando es la rama, cuando la rama es hembra, sí o sí va a tener el color que tiene la rama hembra, Claro, pero si ¿no? es macho, entonces no. Macho no, no. Entonces, eso lo visualizó Corres, ¿no? Él encontró que esa característica, color de la rama, estaba orillada, ¿no? Por el genotipo o el fenotipo que tendría la parte femenina de la planta. A eso le llamó herencia materna. ¿Por qué razón? Porque era la madre la que determinaba el fenotipo, ¿no? El fenotipo correspondiente de la descendencia. Entonces ahí un primer modelo que nosotros encontramos. Por supuesto que hemos seguido visualizando. Pasa, hija, la transparencia, por favor, ¿no? Entonces, como les digo acá, ¿no? De estos resultados fácilmente se deduce que el fenotipo de la descendencia se encuentra determinado por el parental femenino, ¿no? A este tipo de herencia se le denominó, como les estoy señalando, herencia materna, ¿no? Ahora, la explicación lógica, ¿no? En este carácter verde o blanco están codificados por dos alelos de un gen, ¿no? Que el gen del ADN de los cloroplastos, ¿no? Y aquí, en este gen, cuando son nucleares, ¿no? El, 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 el gen para verde es dominante sobre el gen para blanco, ¿no? Ahora, los únicos cloroplastos que se heredan son los del óvulo. Ahora, ustedes podrían argumentar, ¿no? ¿Por qué razón del óvulo? ¿Por qué razón del óvulo? Cuando hay fecundación, chicos, en todos los
todos los, o en la mayoría, no podemos generalizar tampoco, ¿no? En la mayoría de los organismos, el óvulo recepciona solamente la parte nuclear del espermatozoide, ¿no? Pero la parte citoplasmática es netamente femenina. Y entonces, por esa razón, ese es uno de los argumentos que se ha determinado, son los responsables de que en estos tipos de cruzamientos las hembras contribuyan también con parte de su ADN citoplasmático, ya sea mitocondria, ya sea cloroplasto. En este caso estamos analizando el cloroplasto. Seguimos, hijos. Bueno, aquí la explicación, ¿no? La explicación gráfica de lo que ha ocurrido. Sigue la siguiente. También se ha detectado efecto materno, pero temporal ya, en otros organismos. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta mariposa, este lepidóptero, es del género Hephaestia cuniela, ¿no? Es una polilla, ¿no? Una mariposa grande, una polilla, así le llaman, ¿no? En estas polillas existe un gen, el gen A, que ha sido representado como A dominante, que origina que la cutícula de las larvas y de los adultos, ¿no? Sea pigmentada y que además los ojos sean marrones en las larvas. O sea, la presencia del alelo dominante A origina la cutícula pigmentada y los ojos marrones en las larvas. ¿Ya? Ahora, hay otro alelo, o sea, hay una alternativa alélica para ese gen, ¿no? Que se comporta como recesivo, pero ¿qué origina? En homocigosis provoca ojos rojos y poca pigmentación en la cutícula, ¿no? Ahora, cuando se realizan cruces entre heterocigotos con los recesivos, estamos hablando de qué tipo de cruzamiento. En cruces entre heterocigotos con los recesivos, ¿qué tipo de cruzamiento estamos hablando? ¿De prueba? Cruzamiento de prueba. En un cruzamiento de prueba. ¿Qué esperamos en un cruzamiento de prueba? En ese modelo, si cruzo una hembra heterocigota para cutícula pigmentada y ojos marrones con una homocigótica recesiva de ojos rojos y poca pigmentación, ¿qué espero? 50, 50, algo así. 50-50, algo así, ¿no es cierto? 50-50, 50 con cutícula coloreada y ojos marrones y 50% con cutícula tenue, ¿no? Y ojos rojos, ¿no? Pero dependiendo del tipo de cruzamiento, se encontró que había diferencias. Pasa, hija, a la siguiente. Veamos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Miren, este tipo de cruzamiento, acá, el macho es pigmentado, heterocigoto, ¿ya? El macho es pigmentado, heterocigoto y el cruzado se le hace un cruzamiento de prueba, ¿no? Con una hembra de ojos rojos y no pigmentada. ¿Cómo eran las larvas, no? Las larvas eran mitad marrón y mitad rojo, pigmentadas. Pigmentadas la mitad y de ojo rojo y no pigmentada la otra mitad. ¿Cuándo se usa? Como heterocigote el macho. Pero ¿qué pasa cuando usamos como heterocigote la hembra? ¿No? Cuando la hembra es heterocigota y el macho es el de ojos rojos. ¿De acuerdo? Nosotros esperamos lo mismo, ¿no? Sin embargo, miren, todas las larvas, ¿ya? Todas las larvas son marrones. O sea, son de fenotipo pigmentado y de ojo marrón. A pesar de que genotípicamente estas que están acá a la derecha deberían ser de baja pigmentación y de ojos rojos. Este efecto ha sido calificado también como efecto materno, porque obviamente nosotros estamos viendo que el cruzamiento o el genotipo de la hembra, ¿no? Es el que está prevaleciendo en la descendencia.
La explicación la te doy a la siguiente diapositiva. Sigue, hija. Acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos cruzando un marrón, ya, heterocigoto por un homocigoto de ojos rojos, ¿no? Las larvas todas son heterocigotas genotípicamente y por lo tanto, ¿no? Perdón, todas la descendencia debería ser, ¿no? Heterocigota en 50% y homocigota recesiva en el 50%, ¿no? Estas deberían ser, todas estas deberían ser marrones, ¿no? Y estas deberían ser de ojos rojos, ¿no? Cuando el macho es marrón, se comporta de manera mendeliana, ¿de acuerdo? Por decirlo de otra forma, ¿no? Pero cuando la hembra, en el segundo caso, ¿no? Cuando la hembra es marrón, ¿ya? Y el macho es de ojos rojos, el comportamiento es diferente. El cruzamiento alternativo que nosotros acostumbramos a hacer en práctica es diferente, ¿no? Y nosotros lo podemos mirar eh, toda la descendencia, que debería ser mitad-mitad, que se presenta fenotípicamente marrón. Sin embargo, este efecto es un efecto temporal. En las primeras etapas del desarrollo de la larva, ¿no? Conforme la larva va avanzando en tiempo, el pigmento, o sea, la condición fenotípica que debería expresarse empieza a manifestar. Por eso les pongo ahí, ¿no? A medida que las larvas maduran, la mitad que se desarrolla gradualmente de ojos, restableciéndose la proporción 1:1. O sea, a medida que avanza el tiempo, esa población que era 100% marrón, ¿no? Con ojos marrones y bien pigmentada, va perdiendo esa condición, ¿no? ¿Y qué cosa aparece? Aparece el fenotipo que debería tener, que es correspondiente al genotipo de esa descendencia. Ahora ustedes dirán por qué, ¿no? Dice, ¿no? Eso se explica ya que en el citoplasma del ovocito, ¿no? Como se va dividiendo mitóticamente, la cantidad de organelos que tienen ADN, o sea, en este caso de mitocondrias, ¿no? Va disminuyendo su cantidad de ADN y la cantidad de mitocondrias en el proceso de división celular mitótico va disminuyendo, ¿no? Y entonces permite la expresión del carácter nuclear, porque este es un carácter nuclear, ¿no? Esto se explica, como les pongo acá, ¿no? Porque el citoplasma de los ovocitos se ha acumulado en producto genético nuclear, que es la quinurenina, que es un pigmento, que también lo vemos en los ojos de Drosophila melanogaster, el cual influye temporalmente en la presencia de ese color marrón, ¿no? Que no es correspondiente para el genotipo recesivo para ese alelo, ¿no? Entonces, este es otro modelo. Aquí nosotros vemos una influencia de esa expresión materna, ¿no? De esta expresión fenotípica materna. Sin embargo, esta expresión es temporal. Seguimos, hija. Hasta aquí alguna pregunta, hijos. Seguimos, hija. Sí, Luz María. No, no, profesora, digo todo bien, sí, sí Ya, entendí. ya. A ver, siga. Adelante, hija. Ya, miren, este es otro modelo, pero aquí la influencia materna es permanente. Limnaea peregrina es un molusco. Nosotros acá tenemos Limnaea peruviana, ¿no? También se debe manifestar de la misma forma, pero el modelo ha sido estudiado en Francia, en Limnaea peregrina, ¿no? Miren, Arthur Boycott, 1920, estudiando el sentido de giro de la concha del caracol Limnaea peregrina, ¿ya? Nosotros vamos a ver en Limnaea peregrina que hay algunas conchitas que su conchuela está, digamos, la hélice es hacia la derecha o la hélice es a la izquierda. O sea, tenemos conchitas que les llamamos dextrógiras o les llamamos levógiras, ¿no? Miren, Alfred Sturtevant
en 1923 propone que estos resultados se deben a un efecto materno. Veamos cómo ocurre, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué señala él? Que los organismos multicelulares al inicio del desarrollo embrionario, ¿no? El citoplasma está presente en el citoplasma, están presentes proteínas y ARN, ¿no? Codificado por el núcleo, pero están presentes en el citoplasma, ¿no? Del óvulo, ¿no? En el embrión, las primeras divisiones celulares están determinadas por la codificación de genes maternos y es posteriormente cuando empiezan a exponerse los genes presentes en el feto. Yo lo he explicado más adelante con una gráfica. Pásalo, hija. Acá lo tengo, ¿no? Miren. ¿Y qué generan, no? Un modelo de herencia retrasada, como vamos a ver acá, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo dos tipos de conchitas, ¿no? Una conchita que su, su, su enrollamiento está hacia la derecha, le llamamos dextrales, ¿no? Y aquellas que tienen un enrollamiento hacia la izquierda le llamamos sinestral. Esta condición se debe a un carácter nuclear. El carácter dominante es el carácter dextral. Cuando cruzo yo una dextral por una sinestral, todas deben ser dextrales. ¿Por qué razón? De línea pura, por supuesto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque este carácter es dominante sobre este. Pues bien, ¿no? Pero recordemos nosotros que en los moluscos hay una reproducción sexual, pero también hay una reproducción vegetativa, ¿no? Porque ellos se autofecundan, son hermafroditas, se autofecundan y pueden realizar, pues, pueden generar una descendencia que corresponda de repente muy genéticamente, genotípicamente al progenitor que le da origen. Bueno, pero veamos, ¿no? ¿Qué pasa acá cuando realizamos cruzamientos, ¿no? Los investigadores que estudiaron este modelo, al cruzar dextrales con sinestrales, utilizaron de repente el dextral como materno o luego el sinestral como materno también, ¿no? Dice acá, ¿no? Si usamos dextral como dador de esperma, ¿no? ¿Cómo lo estamos usando? Como paterno, ¿no? Y fecundamos a una sinestral y lo usamos como materno, ¿no? Ocurre que la descendencia es genotípicamente heterocigota, ¿no? Pero fenotípicamente, ¿ya? Fenotípicamente, este es paterno, este es materno. Fenotípicamente, ¿cómo debería ser? Estamos usando esto como dador de esperma, pero estamos usando esto como dador de óvulos. Genotípicamente, los individuos que se generen son heterocigotos, genotípicamente. Pero nosotros sabemos que dextral es dominante sobre sinestral. ¿Cómo debería ser fenotípicamente? ¿Cómo debería Dextrales, ser? ¿Cómo? dextrales. Deberían ser dextrales, ¿no? Sin embargo, miren, son sinestrales. ¿De acuerdo? Son sinestrales, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esta ha sido la madre y este ha sido el dador de espermatozoides. Como este es un proceso que origina una característica que va a ser permanente, ¿no? Entonces, orillará a los embriones a formar conchuelas dextrales, ¿no? Que esas, perdón, conchuelas sinestrales, ¿no? Que esas conchuelas ya no van a volver a su condición anterior. Pues bien, lo mismo ocurre acá, ¿no? Acá se está usando a los dextrales como dadores de huevos, ¿no? Y a los sinestrales como esperma, o sea, como macho, ¿de acuerdo? Genotípicamente estos son heterocigotos, pero fenotípicamente tienen el fenotipo de la madre. En este caso,
de los que han proporcionado el huevo, ¿no? O el óvulo, que es la condición fenotípica de extral, ¿no? Entonces vemos, miren, que aquí en este cruzamiento, en estos dos cruzamientos alternativos, la característica fenotípica es diferente, a pesar de que genotípicamente son iguales. Pues bien, pero ¿qué pasa acá, no? Cuando esa descendencia heterocigota para un caso de extral, para el otro caso sinestral, se autofecunda, ¿no? Se autofecunda, encontramos, ¿no? Que los descendientes de la dextral, todos son dextrales, ¿de acuerdo? Todos son dextrales. ¿Por qué dextrales? Porque la progenitora que le ha dado origen, ¿no? Ha sido el huevo dextral, ¿no? Ahora acá, ¿no? Si nosotros vemos la descendencia de este segundo molusco que se ha reproducido vegetativamente o porque es hermafrodita, ¿no? ¿Qué cosa vemos como descendencia? Toda la descendencia es dextral. ¿Por qué razón? Por su condición genotípica. Ahora, esta presencia fenotípica de este carácter, ¿no? Que es dominante dextral sobre sinestral, nosotros ya la hemos visto cuando hacemos los cruzamientos mendelianos, ¿no? Y ese principio mendeliano establecido es el principio de la uniformidad, ¿no? ¿Cuándo lo veíamos nosotros? ¿En qué momento de los cruzamientos mendelianos veíamos ese principio de la uniformidad? ¿En la primera generación? ¿En la segunda generación? ¿O en la tercera generación? ¿En la segunda? ¿En la segunda generación? Mm, ¿En la segunda generación? En la Cuando primera, cruzan en la primera, en ¿no? la primera generación, ¿no es En la cierto? primera. En la primera generación, cosa que no estamos viendo acá, Ujú. porque esta es la primera generación y esta es la segunda generación. ¿Cuándo vemos la segregación de ese carácter monohíbrido que estamos viendo acá? Porque acá estamos cruzando heterocigoto por heterocigoto porque estamos permitiendo la combinación de esto o de esto, ¿no? ¿Cuándo la vemos? Miren acá. Encontramos trexestral frente a un sinestral. Igual acá, ¿no? Trexestral frente a un sinestral. ¿Por qué razón? Porque acá recién se está expresando, ¿no? Esa segregación de ese carácter monohíbrido en un cruzamiento de ese tipo. A este tipo de manifestación en la herencia citoplasmática de Limnaea peregra se le llamó herencia retrasada. ¿Por qué razón? Porque el principio de la uniformidad mendeliano se ve de manera diferida, ¿no? Porque ha diferido una generación, ¿ya? Entonces, pero este es un caso también de herencia citoplasmática. Yo le he querido referir aquí también, literalmente, si lo pasas, hija, que les pongo acá de la herencia retrasada, ¿no? El carácter de estrógeno está regido por un gen dominante nuclear. Los caracoles, siendo hermafroditas, pueden generar filiales por autofecundación, que la observación en la F2 de uniformidad y la F3, 3-1, se ve, pero de manera postergada, digamos, retrasada, y a pesar de la dominancia del carácter de estrógeno sobre el levógiro, las características que presenta la descendencia están en relación con el fenotipo de la progenitora. Por eso hablamos de una herencia materna también, pero en este caso, una herencia materna permanente. ¿Por qué razón? Porque la conchuela del molusco no puede girar al otro lado, ¿no? Cuando pasa el efecto de los ribosomas o de las mitocondrias o de los organelos que tienen ADN en su constitución. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros miramos acá. Modelos que les estoy presentando para que vean que la herencia citoplasmática
Perdón, la herencia no es estrictamente nuclear, ¿no? Sino también puede ser de otro origen. Seguimos, hijos. Ahora miren, tenemos también la herencia por partículas infecciosas, le llamaron inicialmente, ¿no? Yo le he llamado acá caracteres con herencia extranuclear aparente, ¿ya? Hay muchos modelos, pues, pero uno de los modelos que ha servido para describir esta forma de transmisión es el que encontramos con una partícula infecciosa en Paramecium aurelia, ¿ya? Pero hay otros, por ejemplo, como les digo acá, enfermedades congénitas o estados infecciosos, se transmiten a través del citoplasma, pero pueden tener un origen infeccioso, por ejemplo, los virus, algunas bacterias, ¿no? Hay cánceres, por ejemplo, que son transmitidos, originados por la presencia viral, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, podría constituir un tipo de herencia extranuclear aparente. Ahora, pero nosotros lo hemos estudiado acá, ¿no? En este carácter agresor en Paramecium aurelia. Pero ese carácter agresor se debe a una partícula. Le llamaron inicialmente partícula capa, pero con el paso del tiempo se ha determinado que esa partícula capa es un organismo, un patógeno, ¿no? Caenobacter taeniоспiralis, ¿no? O sea, es una bacteria que está incluida en la estructura del paramecium, ¿no? Pero que está relacionada con un cromosoma nuclear, como vamos a ver más adelante. Ahora bien, también les hablo acá de modificaciones duraderas, ¿no? Cambios inducidos por condiciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, el gas mostaza, ¿no? Que origina fraccionamiento de la molécula de ADN y origina algunos tipos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, o las bombas nucleares que originaron tanta letalidad en Japón, ¿no? Entonces, ese tipo son caracteres con herencia extranuclear aparente. Seguimos, hija. Bueno, y vamos al modelo de herencia infecciosa, ¿no? Referida a fenotipos que se transmiten a través del citoplasma. Lo más objetivo de repente que hemos encontrado acá es las partículas kappa en Paramecium, ¿ya? Paramecium aurelia tiene una peculiaridad, ¿no? Es frecuente que encontramos eh, organismos que matan a otros organismos, a otros Paramecium, y que no tienen esa condición, ¿no? Esta condición se debe a un gen nuclear. Siga, por favor. Siga, siga. Ya, acá está, ¿no? Estas, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en Paramecium organismos que tienen un gen ya en su núcleo, en su genoma nuclear, un gen. Ese gen les ha sido bautizado como K. Pero hay algunos que tienen esa misma condición genética, pero en condición recesiva. Aquellos que tienen la partícula, ese alelo K dominante, son llamados asesinos. Les llamaron killer, ¿no? Y aquellos que no lo tienen son llamados sensibles, ¿no? Ustedes saben que aquí en Paramecium hay forma de reproducción, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Una reproducción normal, que es la reproducción vegetativa, ¿no? Se reproducen por distribución binaria, hay una conjugación, hay, hay otras formas de reproducción que son un poco más complejas, ¿no? Pero acá nosotros vamos a referirnos a la reproducción vegetativa versus la reproducción por conjugación. ¿En qué se diferencia una de otra? En que en la conjugación hay formación de puentes citoplasmático y hay paso de organelos de un organismo al otro, ¿no? Pues veamos, ¿no? Acá yo tengo, miren, una partícula killer, ¿ya? Un paramecium con un genoma con el alelo K dominante frente a una cepa sensible, ¿no? Cuando estas cepas se encuentran en el medio, pueden conjugar, ¿no? Al conjugar,
obviamente el genoma se comparte, ¿no? Obviamente esta killer originará pues gametos que portan el alelo asesino y estas sensibles aportarán su genoma con el alelo no asesino, ¿no? ¿Cómo será la descendencia? Genotípicamente. Si esta se cruza con esta, ¿cómo será la descendencia? Recuerden que en la conjugación, un gameto, o perdón, una célula procedente de meiosis, ¿no? O sea, haploide, se combina con otra también haploide del otro conjugante, ¿no? ¿Cómo será la descendencia? Genotípicamente. Si este se cruza con este. Heterocigotos también. Heterocigoto, ¿no? Genotípicamente heterocigoto. Y fenotípicamente, Killer. fenotípicamente killer, ¿no? Asesinos, ¿no? Muy bien. Pero luego que ocurre la conjugación puede ocurrir la división vegetativa, ¿no? Entonces, estas células, estos organismos que son heterocigotos y que son asesinos también, van a dividirse vegetativamente, ¿no? Entonces, ¿cómo serán los productos? La primera división meiótica originará productos, ¿cómo será esa división? Si esta célula, luego que se han conjugado, se han separado los dos exconjugantes, ¿ya? Y yo tengo un heterocigoto y otro heterocigoto, ¿sí? Si estos heterocigotos se reproducen vegetativamente, ¿cómo será la descendencia, no? Este generará un asesino y uno sensible, un asesino y uno sensible, ¿no? ¿Qué es lo que tengo acá? Killer sensible, ¿no? Pero eso, ¿por qué, no? Porque este puente de conjugación ha sido un puente de conjugación, que les voy a decir, temporal y rápido, ¿no? Que ha impedido que pase el material citoplasmático de una célula a la otra. Pero si el puente de conjugación perdura, ¿no? Como es en el caso de la figura de la derecha, nosotros vamos a tener que el puente de conjugación perdura, ¿no? Los núcleos de esa célula conjugante o es conjugante van a ser heterocigotos, pero el puente de conjugación ha perdurado y el citoplasma ha pasado en mayor cantidad, ¿ya? Y las partículas kappa que existían en el killer, ¿no? Que está condicionado por el genoma nuclear, ¿no? Porque el genoma nuclear condiciona que permanezcan o que sobrevivan esas partículas killer en el citoplasma, pasan al otro ex conjugante, los productos que se formen ya no van a ser la mitad killer y la mitad sensitivos, sino que todos van a ser killer. En el caso de la izquierda, ¿no? Nosotros teníamos mitad killer y mitad sensitivos, a pesar de que los killer de la izquierda, los heterocigotos de la izquierda, deberían ser, ¿cómo se llama? Killer, ¿no? Pero como el puente de conjugación fue un puente temporal que impidió el paso del citoplasma, la manifestación que debería darse por la condición nuclear no se expresa, ¿no? En cambio acá, como el puente de conjugación ha sido más largo, perdón, nosotros vamos a tener que toda la descendencia va a ser killer en la segunda generación, porque yo tengo primera generación y segunda generación. Pero ¿qué pasa cuando esa segunda generación se reproduce vegetativamente? ¿No? Cuando se reproduce vegetativamente, en el proceso de división mitótica, el núcleo se divide, ¿no? Pero también el citoplasma.
pero conforme avance los procesos de división, esa cantidad de partículas killer se hace mínima y entonces va perdiendo su totipotencia, digamos, ¿no? Entonces miren ustedes, acá yo tengo una killer heterocigota, otra killer heterocigota, que se dividen mitóticamente, ¿no? Pero a medida que el proceso va perdiéndose, la condición también. Y yo voy a tener asesino killer, como en este caso, como en el caso, como en este caso, ¿no? Va perdiéndose, ¿no? Y a medida que se vaya dividiendo mitóticamente, va perdiéndose más la condición. Aquí nosotros tenemos entonces un efecto aparentemente materno, ¿no? Aparentemente materno, ¿por qué razón? Porque el pasaje el cruzamiento, la conjugación es una forma de reproducción, entre comillas, ¿no? Porque no es una forma de reproducción, sino es una unión de genomas de uno y otro progenitor mediados por un puente de conjugación que no es un órgano de reproducción, ¿no? Por eso no podemos hablar de un sistema de reproducción sexual, sino un sistema de reproducción parasexual. Hay un comportamiento de una paramecium, un comportamiento maternal y un comportamiento de un paramecium de tipo paternal, ¿no? En este caso, la presencia de más citoplasma maternal hace que se exprese en la descendencia la característica del materno. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver aquí en esa partícula infecciosa que le llamamos killer. Seguimos, hija. Bueno, también hay partículas infecciosas en Drosophila, pero estas partículas infecciosas en Drosophila se han estudiado en sensibilidad al anhídrido carbónico y otros y al DDT también, ¿no? ¿Qué les pongo acá? Partículas infecciosas en Drosophila. Las moscas que se recuperarían normalmente cuando se anestesian con el CO2, ustedes no anestesian con CO2, anestesian con cloroformo, pero estamos viendo que hay algunas que resisten a la presencia del CO2 más que otras, ¿no? Entonces, ahí también podemos hacer un trabajito. Sin embargo, veamos, las moscas que se recuperarían normalmente cuando se anestesian con anhídrido carbónico quedan paralizadas de manera permanente y mueren por el CO2. Las madres sensibles pasan su característica a todos sus descendientes, a todos ya. Además, extracto de moscas sensibles inducen el carácter cuando se inyectan a moscas resistentes. Miren ustedes, ¿no? La presencia solamente, ¿no? De un estrato de moscas sensibles, ¿no? Inducen el carácter a estas moscas que son resistentes. Philips Lerieter propuso que la sensibilidad se debe a la presencia de un virus llamado sigma, ¿no? Y la presencia de sigma en Drosophila está apoyada por genes específicos. Es el mismo caso de Paramecium, ¿no? La partícula kappa está condicionada por la presencia de un alelo nuclear. Si el alelo nuclear no existiera, la partícula kappa no sería inactiva. Pero esa condición, esa corriente nuclear citoplasmática permite la expresión de ese carácter. Lo mismo pasa para Leritier, lo mismo pasa con esta partícula que él denominó partícula sigma. Seguimos, hijos. La herencia en orgánulos, ¿no? ¿Qué orgánulos tienen ADN? Chicos, ¿quién? Los cloroplastos y las mitocondrias, ¿no? Que por cierto tienen un organel, un ADN circular. ¿Qué más tienen como característica? ¿Cómo? No, 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 el ADN, el ADN mitocondrial o cloroplástico. ¿Qué característica tiene? Es un ADN circular y desnudo, sin
sí, no tiene intrones, ¿no? Tiene exones, nada más, ¿no? O sea, solamente se expresa, ¿no? O sea, no hay mucha complejidad, ¿no? Tienen pocos genes y siempre están relacionados con su función. Quiere decir que en la mitocondria deben estar relacionados con la respiración celular, ¿no? Y en los cloroplastos deben estar relacionados con la fotosíntesis, ¿no? Con la fijación del carbono, sobre todo, ¿no? Entonces la herencia uniparental de los orgánulos se manifiesta también, ¿no? ¿Qué les pongo acá? Una de las principales características de la herencia extranuclear es la transmisión uniparental. ¿Por qué razón? Por las razones antes señaladas. Los óvulos tienen gran cantidad de citoplasma y en ese citoplasma tienen estos organelos. Sin embargo, existen también, he visto, herencia uniparental de tipo paternal. Hemos visto, ¿no? Al parecer, ¿no? De repente la fusión de los núcleos, de los pronúcleos masculino y femenino, es más diferencial en algunos organismos, ¿no? Entonces encontramos una herencia que ya no solamente es maternal, sino también es paternal. Seguimos, hija. Veamos los modelos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Recuerden el ciclo de vida de Caenorhabditis elegans, ¿no? Se reproduce vegetativamente, ¿ya? Pero en cierto momento hay una fusión de algas unicelulares, porque estas son algas unicelulares, pero que genotípicamente son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque tienen un gen que ha sido denominado MT, ¿ya? La fusión de células MT masculinas, que las referimos como las activas, ¿no? MT más, ¿no? Y las que son más estáticas, más sedentarias, ¿no? Las MT menos, generarán una generación biparental temporal, ¿ya? Por isogamia. ¿Por qué isogamia? Porque los gametos son iguales. Sin embargo, es uniparental debido a la destrucción del ADN cloroplástico de la célula MT- por parte de enzimas de restricción codificadas por el ADN cloroplástico de las células MT+. O sea, aquí hay una fusión, ¿no? Debe haber una mezcla, ¿no? De estas partículas MT+, MT-. Pero la MT+ destruye a la MT-. Y entonces, ¿qué sobrevive? Solamente la MT+. O sea, esa partícula de ADN, ¿no? Que sobrevive en esta estructura y que se transmite a la descendencia. ¿Qué cosa hablamos ahí? De una herencia de tipo citoplasmático, ¿no? En la que los MT+ son los que sobreviven, ¿de acuerdo? Aquí cómo se está comportando, ¿no? Si el MT+ es masculino, aquí tengo la herencia de tipo paternal, ¿no? ¿De acuerdo? Seguimos, chicos. ¿Qué les pongo acá, no? En clamidomonas, la herencia de los fenotipos afectados por las mitocondrias es también uniparental. Ahora, ¿en qué se han hecho los estudios? En progenitores que están asociados a ¿cómo se llama? A bacterias, ¿no? A moléculas que se pueden seguir, ¿no? Por ejemplo, acá, los resultados de los cruces recíprocos entre cepas resistentes a estreptomicina, ¿no? Estas son cepas resistentes a la estreptomicina, pero que tienen el alelo, voy a llamarle así, ¿no? M+, la partícula M+, ¿ya? Y se cruzan con cepas que son sensibles a la estreptomicina, pero son M-, ¿no? Si nosotros cruzamos esto, nosotros vamos a tener, siendo heterocigotas, ¿no? Cruzamos esto, voy a tener heterocigotos que luego se van a segregar, ¿no? En MT+,
o MT menos, ¿no? Pero todas son resistentes, ¿de acuerdo? ¿Por qué resistente? Porque este alelo es dominante sobre este. Aquí estamos usando M más, ¿no? MT más y MT menos, ¿ya? Pero veamos cómo se comporta, si materno o paterno, ¿ya? Miren, acá yo tengo esta cepa que es el mismo cruzamiento, ¿no? Solamente que acá el alelo presente, ¿no? Esta cepa es sensible a la estreptomicina y la estoy cruzando con esta resistente a la estreptomicina, ¿no? ¿Qué debo tener genéticamente y genotípicamente para este alelo resistencia, ¿no? Debo tener un heterocigoto, ¿sí o no? Debo tener un heterocigoto, ¿sí o no? Pero Sí, aquí todas, claro, ¿no es cierto? Y deberían ser resistentes, pero acá todas son sensibles. ¿Por qué razón? Porque este MT más, ¿ya? Está funcionando como materno, ¿no? Como materno, ¿ya? Y está originando que todas estas partículas, pues, estas partículas desaparezcan, ¿no? Y entonces todas, por consecuencia, son, a pesar de que son, deberían ser un medio M más, MT más y un medio MT menos, ¿no? Y deberían ser resistentes, no lo son. Todas son susceptibles, ¿no? ¿Qué les pongo acá? Que en clamidomonas la herencia de los fenotipos afectados por las mitocondrias es también uniparental. Esto es una mitocondria. Esta partícula es una mitocondria, ¿no? Es también uniparental. Sin embargo, los estudios de transmisión de varios casos de resistencia han demostrado que es el padre MT más el que transmite la información genética a la descendencia. Al contrario, ¿no? Acá se está portando como herencia herencia uniparental, ¿no? Pero de tipo paternal, ¿no? Este es MT más, no es MT, no, este no es maternal, sino se está comportando como paternal. O sea, el caso que yo le señalaba en la diapositiva anterior, ¿no? La herencia maternal que nosotros hemos visto en Mirabilis Jalapa, ¿no? No es exclusiva de la parte femenina, ¿no? También acá, por ejemplo, se está aportando como en el alelo masculino, ¿no? MT más. Seguimos, hijos. En el maíz también hay este tipo de transmisión hereditaria, ¿no? Aquí vamos a ver un gen que origina el variegado en maíz, variegado en las hojas, ¿no? Rayadas, verdes y blancas, ¿no? La variegación en el maíz se presenta en hojas verdes incoloras o variegadas, pero la expresión fenotípica de estos tres tipos de fenotipo están influidos por un gen. Ese gen se llama IOHAP, ¿ya? Nosotros lo simbolizamos como IO. A ver, pasa, hija, la siguiente transparencia. Por ejemplo, acá, miren, cuando se cruza en una hembra, ustedes saben que el maíz es alógamo, ¿no? O sea, es alógamo principalmente, ¿no? Cuando se cruza, por ejemplo, una hembra variegada que tiene este alelo YOHAP en recesivo, ¿ya? Se expresa el carácter variegado, ¿no? Se cruza con un macho verde, ¿ya? Pero que tiene el alelo silvestre para esa condición, ¿no? Genera una descendencia que genotípicamente para el alelo YOHAP, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? Acá yo estoy representándolo con esta bolita amarilla y esta bolita verde, ¿no? Si yo cruzo esta hembra variegada con este macho verde, ¿cómo será la F1? Genotípicamente. serían también bueno, son heterocigotos, ¿no? Sería heterocigota, ¿no es cierto? Y lo Violeta. veo acá, miren, heterocigota. Toda la descendencia es de heterocigota. Pero las plantas que se generan pueden ser, ¿no? Incoloras, variegadas o verdes. ¿Por qué? Porque la hembra ha sido variegada.
¿De acuerdo? Y acá hay una fuerte influencia del citoplasma femenino. El macho era verde, la condición debería ser verde para todos porque este carácter es dominante. Sin embargo, prevalece el fenotipo de la progenitora. Ahora, como estas plantas se pueden autofecundar, ¿no? La autofecundación de estas variegadas, ¿qué cosa ha generado? ¿No? ¿Qué ha generado? Son heterocigotas. ¿Qué ha generado? Como a medida que va cruzándose, se va perdiendo la condición citoplasmática, ¿no? Se va perdiendo, debería ser, ¿no? Debería ser como la descendencia de esta progenitora, ¿no? Pero esta no es genotípicamente pura. Y la condición acá está poniendo digamos, su cuota, la condición nuclear, está condicionando a la descendencia, ¿no? Entonces, ¿qué genera, no? Una descendencia un poco complicada. ¿Por qué razón? Porque voy a tener de repente filiales que van a ser, mostrarán el carácter 3:1 de ese cruzamiento típico monohíbrido, ¿no? O encontraremos una descendencia que es variegada, como los progenitores de la F1, ¿no? O simplemente blancas, ¿no? Que generalmente mueren porque no tienen cloroplastos, ¿no? Pero miremos el mismo cruzamiento, pero al revés. Aquí estamos usando una hembra verde de genotipo homocigoto para silvestre, perdón, y la estoy cruzando con una variegada que se está comportando como dador de polen, o sea, como macho, ¿no? Que genera una F1 genotípicamente como heterocigota, ¿no? Y fenotípicamente expresa el carácter de la progenitora femenina, verde. O sea, aquí yo estoy mirando que el carácter nuclear y el carácter citoplasmático están conciliados, ¿no? Y muestran el carácter, la transmisión en mendeliana. Ahora, cuando esa planta heterocigota verde se autofecunda, como es heterocigota, ¿no? Muestra la característica que nosotros esperamos encontrar, ¿no? Una transmisión mendeliana de 3:1. Entonces, como les expreso acá en este gráfico, ¿no? La herencia citoplasmática no solamente se ve en organismos sencillos como las algas unicelulares o tal vez los insectos, también en organismos complejos como el maíz vemos esa condición y también la vamos a ver en el hombre, ¿no? Hoy día las enfermedades mitocondriales son terribles, ¿no? ¿Y saben por qué? Porque las mitocondrias se reproducen rápidamente de generación en generación y producen un espectro de genotipos. O sea, no todas las mitocondrias tienen el mismo genoma y pueden expresar de repente mutaciones que son dañinas o letales, ¿no? Para la condición humana. Entonces, miren ustedes esta forma de transmisión. Seguimos, chicos. Bueno, esto es clásico, ¿no? El origen y evolución de los organelos, ya sabemos nosotros cómo han evolucionado. Lynn Margulis en el 71 propuso que las organelas, como las mitocondrias y los cloroplastos, derivaban de organismos que habían sido tempranamente capturados por células más grandes y habían empezado a evolucionar más o menos independientemente de acuerdo al organismo en el cual estaban incluidos, ¿no? Y de allí que encuentra una similitud, porque ¿qué dice ella, no? Que estas organelas, tanto mitocondrias como cloroplastos, habrían sido procariotas, ¿no? Organismos procariotas capturados por otras células y que habrían ido evolucionando con ella, ¿no? Y fortaleciéndose en la función que desempeñan, ¿no? Entonces ahí nosotros hablamos de una evolución de los genomas organulares un poco para
analizar el por qué hay semejanza entre cloroplastos y mitocondrias, ¿no? No voy a abundar en detalle porque esa no es la motivación de mi clase, pero seguimos entonces. ¿Cómo es el genoma del cloroplasto? Como le decía antes, ¿no? Primero, que el genoma del cloroplasto está contenido en un ADN circular de doble cadena, ¿no? Que contiene, miren, 120 a 160 kilobases, ¿no? Pares de bases, ¿no? La organización es muy sencilla, ya que apenas posee secuencias repetidas. El genoma de eucarionte contiene muchas secuencias repetidas, ¿no? Acá no, es muy sencillo, aunque en la mayoría de las especies vegetales se ha demostrado que la presencia de una duplicación invertida, o sea, eso es un poco general, ¿no? Hay un segmento de este cloroplasto que es invertido y que incluye genes de ARN transferencial. Suelen agruparse en nichos, en pequeños nichos, cuya organización se ha mantenido a lo largo de la evolución. O sea, es es poco evolucionado en el sentido de que no ha cambiado en el tiempo, en el genoma del cloroplasto. Pase, hija. Creo que les he puesto aquí una referencia, como ven, ¿no? Este es el ADN de un cloroplasto de una briofita. Ahí vemos que hay secuencias muy sencillas, un ADN desnudo que tiene segmentos que están relacionados con fundamentalmente la función de la fotosintética, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Una subunidad que está relacionada con la enzima fijadora de CO2, la Ruisco, ¿no? Y acá tenemos RNA transferenciales para aminoácidos necesarios, ¿no? La secuenciación del ADN de los cloroplastos ha revelado que existen alrededor de 150 genes, ¿no? Además, los ARN transferenciales y ribosomales, además hay unos 90 genes que están incluidos en la fisiología de los cloroplastos, principalmente relacionados con la fijación fotosintética del carbono. Un poco para que ustedes más o menos recuerden cómo es la estructura de un ADN cloroplástico. Seguimos entonces. Bueno, aquí les pongo una referencia de lo que tienen, ¿no? Genes para el aparato genético, número de genes, ¿no? Que, bueno, ustedes lo pueden comparar en los libros. Seguimos, hija. Las mitocondrias es algo similar, solamente que es más pesado, ¿no? Contienen su propio sistema genético. El genoma mitocondrial tiene grandes semejanzas con el genoma de la bacteria Rickettsia prowazekii. Esto hace suponer que las mitocondrias y las riquecias compartieron un ancestro común. El genoma mitocondrial es un ADN circular, ¿no? También desnudo. Pase, por favor. Descrito por Chevremun en 1972. Este ADN MIT, el otro es ADN CP, ¿no? El ADN MIT es una molécula de doble hélice circular que oscila entre 15 a 18 kilobases en animales y 250 a 2500 kilobases en plantas. Cada mitocondria contiene entre decenas y cientos de moléculas de este ADN. El ADN mitocondrial de las plantas es más grande, con más secuencias no codificadoras, con más genes y con distinta organización. Tiene exones e intrones, ¿no? En cambio, en los animales no. Seguimos, chicos. ¿Dónde se ha estudiado el efecto mitocondrial de forma experimental? En un organismo sencillo, en un organismo modelo que ustedes conocen, la neurospora. En neurospora hay una mutante que se llama POCI. ¿Por qué se llama POCI? Porque es chiquita, ¿no? Y es muy vulnerable. Se caracteriza por un lento crecimiento, porque tiene deficiencias en la cantidad de citocromos, especialmente el citocromo A y B, pero tiene un exceso de citocromo C.
O sea, no está normal, ¿no? O sea, la función respiratoria debe ser muy deficiente. Cuando se cruzan individuos poquinormales, su herencia es de tipo citoplasmático. Veamos por qué. Es decir, todos los individuos son iguales al parental femenino y para demostrar eso, una investigadora, ¿no? Puso un marcador nuclear. Pase, hija. Mary Mitchell descubrió con su esposo, ¿no? Descubrió la mutación POCI. Pero POCI está asociado a un marcador nuclear. En este caso, ¿ya? Ella lo hizo para tratar de demostrar eso, ¿no? Los descendientes de cada cruzamiento tienen un comportamiento diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo una cepa POCI, pero que tiene en su núcleo celular tiene un gen que ha sido marcado por Mitchell como o caracterizado como Mitchell o bautizado por Mitchell como AD+, ¿ya? Cuando hifas de neuropora que tienen ese gen ADM+, son poquis, ¿ya? O sea, son de crecimiento lento. Son cruzadas con cepas normales, ¿ya? Que tienen en su núcleo el AD-, o sea, una alternativa, un alelo del gen AD, ya que hemos mencionado en POCI, se cruzan. ¿Qué esperamos encontrar en las células? Estas son haploides, ¿no? ¿Cómo será su meyocito? ¿Cómo será su meyocito? Se ha cruzado esta ADN más POCI con un ADN menos normal. ¿Cómo será su meyocito? Pregunto genotípicamente. ¿Cómo será su meyocito, hijos? Será heterocigoto, pues jóvenes, ¿no? Porque un haploide con otro haploide se juntan y voy a tener un heterocigote. ¿De acuerdo? Ese meyocito hace meiosis, ¿no? La meiosis 1 separa a estos dos alelos y yo voy a tener ADN más y ADN menos, ¿no? ADN más y ADN menos, ¿cierto? Primera división meiótica, ¿no? Segunda división meiótica separará esos productos, ¿no? Y lo que ustedes ya saben, ¿no? Yo tengo 4 productos finalmente en esta ASCA, 4 ascosporas ADN menos y 4 productos ADN más. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre a nivel de crecimiento, ya? Esta ADN se ha comportado como una femenina, ¿no? Esta ADN, esta normal, ¿no? Se ha portado como una masculina, como ven acá, ¿no? Porque esta IFA ha recibido, ¿no? Una espora, ¿no? De esta de acá, pero esta ha sido la que se ha comportado como femenina. ¿Qué ocurre con los productos? A pesar de que deben ser ADN más y ADN menos, todas se comportan como POCI. Todas son de lento crecimiento. Veamos al revés, ¿no? Esta normal se comporta como femenina y esta POCI se comporta como masculina. Mejor dicho, esta es la dadora y esta es la receptora. Tienen el mismo marcador porque tienen ADN menos y ADN más, ¿no? ¿Cómo sería el meyocito? Ahora sí me pueden responder. ¿Cómo sería el meyocito? Genotípicamente. Heterocigoto. Heterocigoto, ¿no es cierto? La primera división meiótica separará los alelos, ADN más, ADN menos. La segunda, obviamente, ¿no? Generará 2 ADN más y 2 ADN menos. La división mitótica
separará esos productos y tendremos el asca, ¿no? Con sus 8 ascosporas. Pero miremos, ¿no? 4 ascosporas serán genotípicamente ADN menos y 4 serán genotípicamente ADN más. Pero fenotípicamente, ¿cómo serán todas? Normales. En cuanto a crecimiento. En cuanto a crecimiento, dijiste, hija. Serán Porque pocos, serán normal. normales. Serán Normal. normal, ¿no es cierto? Serán normal. ¿Por qué razón? Porque aquí ha habido esa participación mitocondrial que hace que se manifieste ese tipo de transmisión hereditaria de tipo maternal, o también la llamamos citoplasmática, o también la llamamos herencia mitocondrial. ¿De acuerdo? El modelo nos ha servido para entender cómo es que hay algunas enfermedades que se pueden transmitir de esa forma y expresarse en el hombre con tanta letalidad. Entonces, como ven, chicos, esto como que sale del esquema, ¿no? De esa forma tan matemática de transmisión hereditaria, pero que bueno, en la naturaleza se da con con tanta frecuencia. Seguimos, hijos. Seguimos. Bueno, acá la explicación que les estoy señalando, que las mitocondrias normales proporcionan las necesidades respiratorias de la hija, cuando no es POCI, ¿no? Pero cuando es POCI tienen su deficiencia, ¿no? Bueno, aparentemente la mitocondria POCI se reproduce más rápidamente y diluyen numéricamente a las mitocondrias silvestres, ¿no? Seguramente porque tienen algún ARN, algún producto que se comporta como el ADN cloroplástico, ¿no? De la MT en Chlamydomonas, la MT más o la MT menos, ¿no? POCI es un ejemplo de una amplia categoría de mutaciones supresoras, en la que también pueden incluirse muchas otras mutaciones mitocondriales de neurospora y levadura. Bueno, seguimos. Seguimos, hijos. Pase, por favor. El ADN mitocondrial, el anterior. El ADN mitocondrial humano no difiere mucho de la explicación en neurospora, ¿no? Primero, señalarles que cuando se forma el cigoto, los gametos reciben más mitocondrias del óvulo, porque el óvulo es el que recepciona solamente el núcleo del espermatozoide, ¿no? Entonces, es el óvulo el que tiene mayor cantidad de mitocondrias. Como les digo acá, ¿no? Cuando se forma el cigoto, los gametos no aportan igualitariamente genes mitocondriales al cigoto. El ovocito aporta gran cantidad de mitocondrias que en cambio el espermatozoide no. No se aporta un solo genoma mitocondrial, lo que les decía antes, ¿no? Sino varios miles, y no todos son iguales, ¿no? Entre ellos puede haber alguna ¿cómo se llama? Anormalidad. Y hay otra cosa, como las mitocondrias se van reproduciendo al interior de la célula y son desnudas, tienen ADN desnudo, son más vulnerables y hay mayor número de mutaciones. Eso origina una anormalidad que nosotros le llamamos heteroplasmia o heteroplasmia, ¿no? ¿Qué cosa produce? Una heterogeneidad en las mitocondrias, en el genoma mitocondrial. Es por eso que es tan difícil a veces conjurar una enfermedad de este tipo mitocondrial. Seguimos, chicos. Bueno, entonces, esa característica de la fecundación en los humanos va a originar una herencia de tipo que nosotros conocemos como herencia mitocondrial, ¿no? Acá lo podemos hacer, estamos haciendo un paralelo, ¿no? Primero es transmitida por todas las madres. En la generación afecta a los hombres y a las mujeres, porque las madres aportan su óvulo tanto al varón como a la mujer, ¿no? A la hija mujer. Ahora, la heteroplasmia es una expresión variable de las características que el genoma mitocondrial tiene, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un ADN nuclear. Un ADN nuclear. Una pareja se casa, ¿no? Se casan, tienen hijos, ¿no? Le transfieren sus características genotípicas. También, ¿no? Esta pareja se vuelve a casar
y así sucesivamente va transmitiendo sus características de generación en generación. Pero miremos acá, ¿no? Esta señora que tiene un ADN mitocondrial deficiente, digamos, ¿ya? Se casa con un varón que no lo tiene, pero ella le transmite el carácter a sus hijos, ¿no? Ella tiene una sola hija, ¿ya? Le transmite a su hija, esta pareja ha generado un descendiente que se casa con ella, ¿no? Pero esta hija le transmite a sus hijos, a todos, pero acá solamente está expresando una hija mujer. Esta hija mujer le transmite a sus hijos varones. Pero no está bien graficado este cuadro, ¿no? Una mujer que tiene una característica mitocondrial deficiente le transmite la característica tanto a sus hijos como a sus hijas. Pero son sus hijas las que transmiten la característica a la descendencia. Los hijos no, porque aportan solamente el núcleo en el espermatozoide y no el citoplasma. Quien transmite el citoplasma es la mujer. Por eso es que este gráfico solamente hace inferencia en la descendente mujer, porque es la mujer la que le transmite las características de generación en generación. La herencia mitocondrial se transmite de esa forma, ¿no? Y ustedes van a ver ahora que hagamos análisis de pedigrí, cómo los pedigrís expresan esa forma de transmisión, solamente de hija a mujer o de madre a hija mujer y a la descendencia de la hija mujer, no la de los varones. Bueno, sigo. Hay algunas, bueno, acá les ponía, ¿no? Por ejemplo, este es un pedigrí, ¿no? Un pedigrí. La herencia mitocondrial. La mujer es la que es portadora, es la que tiene la enfermedad. Miren, ¿no? Esa mujer le transmite la característica a todos sus hijos, ¿ya? Pero ¿quiénes transmiten el carácter a la descendencia? Este es afectado, pero no le transmite a la descendencia, porque la que lleva el citoplasma es la mujer. En cambio, esta a todos sus hijos. Este a ninguno de sus hijos. Y así sucesivamente. La herencia mitocondrial tiene esa manifestación. Ahora ustedes dirán, profesora, ¿qué enfermedades? No les voy a traer todas, pero acá les he puesto algunos ejemplos. Siga, hija. Ya. Sigue. Bueno, lo que hemos hablado, criterios para calificar las enfermedades mitocondriales, deben tener un patrón materno, debe reflejar una deficiencia en la función bioenergética del orgánulo, tiene que haber una mutación concreta en uno o más genes mitocondriales, ¿no? Sigamos. ¿Qué enfermedades mitocondriales conocemos, no? Por ejemplo, ¿no? Este síndrome de Kearns-Sayre, más sencillo, ¿no? KSS. Aparece antes de los 20 años, se presenta como oftalmoplegia externa, progresiva y retinopatía. No, debe decir retinoplastía pigmentaria, con lo que los individuos pierden la visión progresivamente. Presentan sordera, cardiopatías y diabetes originadas por lesiones en el ADN mitocondrial. Lo que les decía, ¿no? Como el ADN mitocondrial es desnudo, es más vulnerable y es más susceptible de generar mutaciones que se expresan rápidamente. Seguimos. ¿Qué otra enfermedad? ¿No? Otra enfermedad, neuropatía óptica, la enfermedad de Long, ¿no? Trastorno mitocondrial hereditario caracterizado por la pérdida de la visión central. O sea, ven periféricamente, ¿no? Pero no, o sea, no ven como nosotros que vemos todo el campo visual, ¿no? Solamente ven la periferia, ¿no? Caracterizado por la pérdida de la visión central, comienza en un ojo y luego afecta en poco tiempo al otro, ¿no? Condición que se debe a una mutación en el ADN mitocondrial. Seguimos, hijos. Creo que ya no les he puesto más. Bueno, y hay trastornos en las señales intergenómicas también, ¿no? O sea, generalmente estos caracteres mitocondriales son regulados por caracteres nucleares. A veces hay un deterioro en
en ese mensajero, ¿no? Y entonces por eso les hablo de trastorno de señales intergénicas, ¿no? Intergenómicas que impiden la expresión total, ¿no? Como les digo, hay algunas características ahí. Seguimos, hija. También hay plásmidos extragenómicos. Se han detectado en neurospora, ¿no? Que transmite dolencias, ¿no? En organismos sencillos y también en organismos complejos. Por ejemplo, acá les hablo, ¿no? De plásmidos de androesterilidad en maíz o de plásmidos en el envejecimiento prematuro de la neurospora, ¿no? O círculos en las levaduras formados de ADN, ¿no? Que producen un intercambio de información genética entre bacterias y levaduras, ¿no? Obviamente el hallazgo de estos organelos, microorganelos, partículas moleculares, ¿no? Es muy importante hoy día para la investigación molecular. Entonces, por esa razón, este tipo de herencia o de transmisión extracelular cobra una singular importancia. Bien, chicos, seguimos y terminamos la clase por hoy. Como les decía, esta clase es una clase corta, pero es muy interesante. Yo les recomiendo que aborden lecturas en la bibliografía o en la literatura conveniente para que ustedes puedan ampliar